Por aquí, ¿puede haber diálogo con presos políticos perseguidos y torturados con un lenguaje del poder violento y descalificante? Dice José Borio Márquez. No podemos cerrar las vías del diálogo. No es la oposición la que está colocando alcabalas, la que está poniéndole obstáculos al diálogo. Al contrario, la oposición tiene que vencer esas alcabalas y esos obstáculos para concretar ese diálogo con eficiencia. El diálogo que nos permita escucharnos, el diálogo que nos permita buscar los correctivos a la situación que vive el país. El diálogo es la única solución, no hay otra. En un proceso de conflicto, el librito, el manual de resolución de conflictos nos indica el diálogo, no la violencia. De manera que tenemos que insistir en el diálogo. Te preguntaba antes del avance con respecto a la oposición que ha formulado la oposición, valga la redundancia, a la presencia de Diosdado Cabello en la Comisión de la Verdad. Bueno, hay una propuesta, ¿Tú compartes Vladimir, que se presentó el día jueves sobre un modelo de conformación de Comisión de la Verdad. El gobierno debe darnos una respuesta de eso. Vamos a esperar la respuesta del gobierno sobre la propuesta que ha hecho la oposición y en consecuencia emitiremos una opinión. Ahora, en particular, Acción Democrática no tiene objeciones a la participación de Diosdado Cabello en esa comisión. Nosotros no objetamos a nadie porque no hay derecho a veto. Esto es una decisión de carácter político y debe privar la lógica política de parte y parte para contribuir a construir una Comisión de la Verdad que sea confiable para todos, que dé muestras de garantía y que tenga también confiabilidad puertas afuera de Venezuela. Aquí pregunta Jesús Eduardo Jaime, ¿por qué los adeptos de la MUD tardaron tanto para ir al diálogo? Que el presidente se cansó de llamarlos y fue cuando los autorizaron. Bueno, eso no es cierto. Recordemos que Hugo Chávez en el año 2012, en noviembre, llamó a diálogo nacional luego de la victoria de octubre. Ese diálogo nunca se concretó. Y el propio Nicolás Maduro, en abril del año pasado, llamó a diálogo y no lo concretó. El diálogo vino insistiendo ya en las semanas, en las últimas 3, 4, 5 semanas del año en curso, que ha permitido, de acuerdo a la fuerza de los hechos, a lo imperativo que sucede en el país, para darle viabilidad y cauce al diálogo. Aquí dice Enrique Arteaga, soy opositor, no creo en el diálogo, quiero que Maduro renuncie porque eso es válido y no me hace golpista. O sí, dice Enrique Arteaga. ¿Cómo es la cosa? Él dice, soy opositor, no creo en el diálogo, quiero que Maduro renuncie porque eso es válido y no me hace golpista. O sí. Está en su perfecto derecho. Él le puede pedir la renuncia al presidente cuantas veces quiera. Allá el presidente si lo complace. Aquí dice José Esquivel, no tiene que ver con el tema, pero en el mercado mayor de coches están vendiendo el azúcar por bulto en 15.000 la unidad. Dice Jesús Eduardo Jaime, lo único que tienen problemas para ponerse de acuerdo en todo tipo de política son ustedes los de la MUD, tienen que recibir órdenes. Mira, ese es un discurso maniqueísta, rebuscado, lleno de argumentos insuficientes para justificar una actitud. Nosotros respondemos al mandato de los venezolanos, de nuestros electores. El problema de Venezuela lo vamos a resolver los venezolanos. No lo van a resolver ni los americanos ni los cubanos. Es en Venezuela que vamos a resolver nuestro problema. Isabel Almeida, me alegra la postura sobre el diálogo de Edgar Zambrano. Tienen que dialogar por el bien de todos. Y por aquí preguntan qué pasa con los familiares de las víctimas. Vamos a escucharlos, Vladimir. Una de las conclusiones de la reunión de la semana pasada entre el gobierno y la oposición es precisamente en el tema de los prisioneros, los exiliados, es escuchar a las víctimas del 11 de abril. Nosotros con mucho gusto accedimos a eso y creo que el próximo jueves, en horas de la tarde, inicios de la noche, vamos a estar conversando con estos compañeros que merecen todo nuestro respeto, toda nuestra consideración y con los cuales vamos a intercambiar opiniones para lograr lo que está esperando Venezuela, que es paz, concordia y diálogo. Jaime Álvarez, ¿la MUD va a hacer de la ley de amnistía un punto de honor? No, la ley de amnistía es un elemento que está en la mesa para discutirlo. Ya el gobierno dijo que inicialmente no vamos a tratar la ley de amnistía, que existen otros caminos y los hemos abordado, pero la ley de amnistía no se renuncia, porque es un mecanismo de solución perfecto para cualquier conflicto y esa está en la mesa y como dije anteriormente, o la puede presentar nuevamente la oposición, o la puede presentar el gobierno, o la puede presentar un tercero, cualquiera, pero la ley está allí, es un mecanismo para resolver, no debemos negar esa posibilidad en ningún momento mientras existe el diálogo. Por aquí también José Borio Márquez pregunta, ¿es cierto que en la Asamblea Nacional hay un acuerdo para repartirse la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, CNE y Poder Moral? ¿A qué precio? Desconozco ese acuerdo.
La mayoría de los venezolanos sabemos que ustedes no quieren diálogo, quieren tomar el poder como sea, diputado, dice Vladimir Maldonado. Nosotros No respondemos mienta. a los mandatos democráticos. Somos demócratas, convencidos de la democracia. Es el mejor sistema para la convivencia política y la democracia nunca será superpuesta a elementos que puedan de alguna manera ir más allá de ella. Nosotros ni creemos en golpes de Estado ni en nacionadas militares. Nosotros creemos en la democracia y la democracia está graficada en la manifestación de voluntad popular de los venezolanos, que es el voto. Nosotros, mientras estemos participando en los procesos electorales, mientras sea el voto quien impone los cargos de elección popular, tenemos que circunscribirnos a ese mandato popular, al respeto de esa manifestación de voluntad, no al golpismo, no a las azonadas militares, no a las aventuras. Nosotros somos cívicos, pacíficos, democráticos y constitucionales, no golpistas. Por aquí te dice Roberto Hernández, hermano, ¿de verdad ustedes creen que van a lograr algo en esa mesa de diálogo? ¿Creen ustedes en este régimen? Alicia Candanga dice, Zambrano habla solo de los derechos de vida de los presos políticos, de los políticos presos, dice ella, y los derechos de los que murieron por esas acciones. Estamos obligados a tener fe en el diálogo. Estamos obligados a sembrar la esperanza para construir el diálogo, las bases del diálogo. No podemos decirle a los familiares de quienes están en prisión y quienes están en el exilio que no hay diálogo, que no hay posibilidades. No podemos nosotros castigar el diálogo, al contrario, tenemos que darle espacios al diálogo para que el diálogo se imponga como herramienta política de solución eficiente. Y nuestro respeto, reitero, a todos los familiares de las víctimas, a las víctimas y nuestro reconocimiento. Es un problema de los venezolanos y lo vamos a resolver los venezolanos. En el diálogo se plantea nuestra negativa al adoctrinamiento escolar, dice Guillermo Alvarado, mediante libros, prácticas y nuevos héroes. Eso lo vamos a discutir hoy en el Parlamento. Hay una moción de modificación del orden del día que va a ser el diputado Maxi Ruiz del Estado Zulia, quien es dirigente sindical del gremio del magisterio, y allí se plantearán los puntos de vista sobre lo que nosotros creemos y la posición que estamos fungiendo frente a este tema. José Gonzalo Lavide, ¿puede ser confiable una comisión de la verdad donde estén gobierno y oposición? Todos deberían ser neutrales. Una comisión de la verdad debería estar compuesta por diversos actores de la vida nacional y que su representatividad y su credibilidad les dé la fuerza suficiente para avalar y sean vistas con buenos ojos las decisiones que se tomen allí. Y es precisamente lo que estamos proponiendo, una comisión de la verdad amplia, con representatividad, donde esté el Poder Legislativo a través de sus parlamentarios, pero que esa comisión de la verdad tenga la suficiente representatividad para que sean compradas sus decisiones puertas adentro y puertas afuera del país. Aquí nos quedan dos comentarios antes de despedir. Excelente Zambrano, muy centrado y calmado. Atilio Noguera, dice este tuitero. Alexander dice, ¿por qué la MUD no se pronuncia contundentemente en contra de los actos terroristas que suceden en Chacao? ¿Cuál es el miedo? Ese es otro argumento también traído de manera maniqueísta. Nosotros hemos castigado, hemos condenado la violencia, todo acto de violencia lo hemos castigado. Pero como también castigamos los excesos en la represión por parte de las fuerzas del orden público. Aquí se trata de controlar las fuerzas del orden público en sus excesos y controlar a quienes manifiestan y convierten la réplica constitucional, cívica, pacífica y democrática en actos violentos. Condenamos la violencia como condenamos la represión.